El negocio de papá, Alfredo Gómez Cerda. Primera semana. Yo la verdad no sé qué hago aquí, tumbado en esta cama o en esta camilla o como se llame esto. Es un poco grande para mí. Preferiría estar sentado en una silla. Tengo entendido que al psicólogo acuden los niños que tienen algún problema, pero le aseguro, señor psicólogo, que yo no tengo ningún problema. ¿Eh? ¿Prefieres que te llame de tú? No me importa llamarte de tú. A mi profe también le llamo de tú. Se llama Daniel, pero le llamo Dani. Todos le llamamos Dani. Sí, como quieras. Te llamaré Juan José. ¿Juanjo? Bueno, pues Juanjo. Te decía, Juanjo, que a mí no me pasa nada, pero que nada de nada, te lo aseguro. Conozco a niños y niñas que van al psicólogo, pero es porque ellos sí que tienen problemas. Ramón, por ejemplo, se me encima. Tendrías que conocer a Ramón. No creo que lo conozcas. Porque él va a una psicóloga que se llama Rita. Sí conoces a Rita. Pues Ramón es genial. Tiene una imaginación más grande que esta casa, la de cosas que se inventa. Cuando nos las cuenta a los amigos nos deja a todos con la boca abierta y se emociona tanto contándolas que se olvida de que tiene ganas de ir al servicio. ¿Comprendes, Juanjo? Por eso le pasa lo que le pasa. Casi todos los días vuelve a su casa con los pantalones mojados. La culpa la tiene su imaginación. Es que él siempre está como en otro mundo. ¿Tú crees que eso podrá arreglarlo, Rita? Marisa va también al psicólogo, porque ya ha repetido 2 cursos. No estudia nada y saca unas notas horrorosas. Sus padres piensan que el psicólogo le va a hacer estudiar, pero yo sé que están equivocados. A mí Marisa me ha contado la verdad. Me lo dijo un día al salir del colegio. ¿Tú qué vas a hacer de mayor?, me preguntó. Ingeniero y escritor, le respondí. ¿Por qué esas 2 cosas quiero ser de mayor? ¿Y para ser ingeniero y escritor habrá que estudiar mucho?, volvió a preguntarme. Muchísimo. Pues yo aún no lo tengo decidido. Estoy dudando entre cajera de supermercado y peluquera. ¿Tú crees que hay que estudiar mucho para eso? Nada, le respondí con seguridad. Es lo que yo pienso. Por eso María no se molesta en estudiar, y ningún psicólogo del mundo la hará cambiar. Sí conoceré yo a Marisa. Sí, Juanjo. Yo quiero ser ingeniero y escritor. Estoy completamente seguro. Ya sé que hay que estudiar mucho, pero eso no me asusta. Desde que empecé a estudiar, saco las mejores notas de la clase. Lo de los 5 suspensos de la última evaluación fue un accidente premeditado. ¿No lo entiendes? Ya te lo explicaré más adelante. También voy a una academia de música, donde aprendo solfeo y a tocar el violín. Pero de mayor no quiero ser músico, solo ingeniero y escritor. Ingeniero para construir cosas que los hombres puedan utilizar y escritor para contar en los libros lo que siento por dentro. Sé que son 2 trabajos muy difíciles. Si supiera escribir, por ejemplo, no tendría que venir aquí, ni sentarme en esta camilla o lo que sea esto, ni contarte cosas. Me bastaría con escribir un libro y que tú lo leyeses. Pero qué difícil es escribir. ¿Lo has intentado alguna vez, Juanjo? A veces me sucede que tengo la cabeza llena de ideas, de personajes, de aventuras. Entonces cojo un bolígrafo y unos folios y trato de escribir. Quiero trasladar esas cosas que dan vueltas y vueltas dentro de mi cabeza a los papeles, para que así los demás puedan leerlas y sentirlas como yo las siento. Pero no me sale nada. Y si algo consigo escribir, no es lo que me daba vueltas en la cabeza. A veces también lo intento con el ordenador, pero me ocurre lo mismo. No, si yo no me desanimo por eso, sé que soy pequeño todavía. He repasado la historia de la literatura y he comprobado que ningún escritor publicó un libro a mi edad. Sé que cuando sea mayor lo conseguiré. Sí estoy convencido. ¿Ya ves? Soy un tipo con las ideas claras, seguro de sí mismo, responsable y trabajador. ¿Acaso lo dudas? Por eso te decía que no sé qué pinto aquí. Pero mis padres se han empeñado en traerme, sobre todo después de los 5 suspensos. Sí, creo que los 5 suspensos han sido la causa. ¿Aún no te he dicho mi nombre? Pensaba que ya lo sabías, que te lo habían dicho mis padres cuando acudieron aquí para que, pues eso, hablésemos, me tratases o lo que hagáis los psicólogos, que yo no sé muy bien lo que hacéis con la gente. Y no te enfades, pero es la verdad, no sé para qué sirve un psicólogo, aunque estoy seguro de que para algo servirá. Pues sí,
Pensaba que ya sabíais cómo me llamaba. Me llamo Tomás. Algunos me llaman Tommy, pero no consiento que nadie me llame Tomasín. A mi familia ya la conoces, por lo menos a mis padres. ¿Quieres saber más cosas de mi familia? Mi padre se llama Ricardo y mi madre María Luisa. Yo soy el pequeño de 3 hermanos. Julio es el mayor y luego va Conchi. Julio tiene 18 años y Conchi acaba de cumplir los 16. Mis padres solo querían tener 2 hijos y estaban muy contentos con Julio y Conchi. Un niño y una niña. ¿Qué más podían pedir? Pero al cabo de unos años aparecí yo. No, no, Juanjo. Te aseguro que nunca me he sentido menos querido que ellos. Al contrario, si preguntas a mis hermanos, te dirán que yo soy el ojito derecho de mis padres, el niño mimado, el consentido. Y todas esas tonterías que suelen decirse. Y yo creo que es verdad. A mis padres les hizo mucha ilusión que al cabo de unos años apareciese yo. Pero si quieres saber más cosas de mi familia, tengo que hablarte también de mis abuelos. Mis abuelos maternos se llaman Diego y Carmela y los paternos Benito y Ramona. Además, están mis tíos Jacinto, que es hermano de mi madre, y Elvira, su mujer. Raquel es hija de mis tíos y, por tanto, mi prima. Tengo otros tíos, otros primos y otros familiares más lejanos, pero los más próximos son los que te he dicho. A lo mejor te haces un lío con tanto nombre, pero si seguimos hablando de mi familia, ya los irás conociendo mejor a todos. Cuando mi padre era como yo, poco más o menos, no sabía muy bien lo que sería de mayor. Tenía varias ideas. En primer lugar, quería ser piloto de aviones, pero no de aviones de pasajeros, sino de aviones de combate. Él me explicó en una ocasión que esa afición le vino después de leer muchos tebeos de guerra, en los que los aviones de un bando combatían en el aire contra los de otro bando, pero su ilusión de ser piloto se derrumbó cuando cumplió los 12 años. El niño se acerca mucho a los libros para leer, le dijo mi abuela Ramona a mi abuelo Benito, y cuando ve la tele arruga los ojos de una manera muy extraña. Habrá que llevarlo al oculista, respondió mi abuelito Benito. El oculista sentó a mi padre en un sillón y le señaló un cartel blanco lleno de letras que estaba colgado de la pared de enfrente. Mi padre leyó las 4 primeras filas, pero en la quinta se atascó y ya no pudo seguir. Este niño es miope y deberá usar siempre gafas, dijo el oculista. Ahora mismo les doy la tarjeta de un óptico amigo mío que les hará un buen descuento. Otra de las ilusiones de mi padre era ser bailarín. Sí, ya sé que parece algo raro. Mis abuelos, ante su insistencia, lo llevaron a la academia de baile de Giorgio Revuelta y le compraron unas mallas blancas muy ajustadas y unas zapatillas de baile. Al cabo de 3 meses, Giorgio Revuelta habló con mis abuelos. El chico tiene voluntad, les dijo. Pero, claro, es un poco patizambo y tiene los pies planos. Mi consejo es que se dedique a otra cosa. Mi padre tenía una lista de las cosas que quería hacer. La lista la había escrito en una cuartilla y la cuartilla la había clavado con chinchetas en una de las paredes de su cuarto. Y en esa cuartilla, y por orden de preferencia, podía leerse piloto de aviones, bailarín, delantero, centro de un equipo de primera división, locutor de radio, tomador de leones, policía secreta, bombero, cura y carpintero. Y una a una, no sin pena, fue tachando todas aquellas actividades o profesiones que le hubiesen gustado ejercer. Tachó todas menos una, la última. A los 16 años entró a trabajar de aprendiz en la carpintería de Balta y no se arrepintió, ya que descubrió enseguida que para ser carpintero no importaba ser miope, ni patizambo, ni tener los pies planos. Le encantaba ensamblar las maderas y crear todo tipo de muebles, mesas, sillas, librerías, armarios. Cuando barnizaba se colocaba una mascarilla para no aspirar los gases tóxicos, pero después conoció a María Luisa, mi madre, y se hicieron novios. Mis abuelos Diego y Carmela le preguntaban a mi madre, ¿y ese novio que te has echado, a qué se dedica? ¿Es carpintero? ¡Carpintero!, exclamaban mis abuelos, llevándose las manos a la cabeza. Mi abuelo Diego era militar, pero no vayas a creerte que era general o coronel o algo así, y que lleva la pechera de un uniforme llena de medallas. ¿Qué va?
Era sargento, y por lo que tengo entendido, los sargentos mandan poco. Mi madre siempre le llamó chusquero. Claro, cuando él no estaba delante. A veces mi madre se enfadaba con él por ese motivo. Te he dicho que no llames chusquero a mi padre. Tu padre es un chusquero con humos de teniente general y se cree que todo el día está en el cuartel y que todos estamos a sus órdenes. Yo algunas veces le pregunté a mi padre, cuando no estaba mi madre delante, oye, papá, ¿qué quiere decir chusquero? Ya lo sabrás cuando hagas el servicio militar. Siempre me respondía lo mismo. Yo no sé, Juanjo, si tú sabrás lo que quiere decir chusquero. Un día busqué la palabra en el diccionario que hay en casa, pero no viene. Allí solo encontré chusco. Mi abuelo Diego ya está retirado del ejército por la edad, así que si ya ha dejado de ser sargento, también habrá dejado de ser chusco. Chusquero, digo yo. Pero te estaba hablando de cuando mi padre se hizo novio de mi madre. Eran muy jóvenes los dos. Mi madre iba a buscarlo a la salida del trabajo y daban un paseo por la orilla del río. Mi padre hacía muchos planes para el futuro. Cuando aprenda bien el oficio, alquilaré un pequeño local y me estableceré por mi cuenta. En la puerta colgaré un cartel en el que se lea Carpintería Ricardo. Trabajaré mucho y ahorraremos para comprarnos un piso y luego para ampliar el negocio. Posiblemente mi padre pronunció la palabra negocio por primera vez en esos paseos que daba con mi madre cuando eran novios por la orilla del río. Mi madre no trabajaba porque mis abuelos Diego y Carmela piensan que las mujeres no deben trabajar y bien que se lo reprochaban mis abuelos Benito y Ramona a mi padre. Si María Luisa trabajase, como hacen otras mujeres, o sería mucho más fácil ahorrar, decía mi abuelo Benito. Mi abuela Ramona pensaba lo mismo, pero no decía nada porque siempre ha sido muy prudente. Cuando mis padres se casaron, ya habían comprado un piso en las afueras de la ciudad, un piso barato y por supuesto pequeño. Y cerca del piso, en una zona dedicada a locales comerciales, alquilaron una pequeña nave donde instalaron la carpintería. Encima de la gran puerta de entrada, mi padre colocó un panel de madera, sobre el que antes había escrito con unas letras preciosas y grandes para que pudiesen verse desde lejos, Carpintería Ricardo. ¿Eh? Claro que me acuerdo de ese cartel y de la carpintería. Ten en cuenta, Juanjo, que la decisión de cambiar de negocio la tomó mi padre hace tan solo 2 años y hace 2 años yo ya era un niño despierto, que me daba cuenta de lo que sucedía a mi alrededor. No es que quiera presumir para impresionarte, pero tantas veces me han repetido que soy un niño muy inteligente, que he llegado a creérmelo. Pero no voy por el mundo en plan de asqueroso pedante empollón, sábelo todo. Te lo aseguro, Juanjo. Simplemente reconozco que saco las mejores notas de la clase, que mis profes dicen a mis padres que soy muy listo, que en esas pruebas que nos hacen de vez en cuando saco la puntuación más alta. ¿Qué le voy a hacer? Te aseguro que los 5 suspensos de la última evaluación no significan que vaya a cambiar. Pues te decía que me acuerdo de ese cartel perfectamente. Hombre, Juanjo, hay cosas de las que no me puedo acordar. Por ejemplo, si te hablo de cuando mis padres eran novios, o de cuando se casaron, o de cuando mi abuelo Diego era chusquero, esas cosas las sé porque a mí me gusta escuchar a los mayores y a los mayores les gusta contarlas. Cuando hablan los mayores, yo me aparto un poco de ellos porque he comprobado que si me quedo muy cerca, siempre acaban echándome. Vete a tu cuarto a jugar, me dicen. Pero si me coloco en un rincón de la habitación y simulo que estoy leyendo un libro, ellos se olvidan de mi presencia y hablan y hablan. A base de escuchar conversaciones, he reconstruido la historia entera de mi familia. Además, he contado con la ayuda de mi prima Raquel. Ya te he dicho que Raquel es hija de mi tío Jacinto, hermano de mi padre y de mi tía Elvira. Yo te cuento lo que dicen mis padres cuando están los tuyos delante. Y tú me cuentas lo que dicen los tuyos cuando no están los míos, le propuse a Raquel. De acuerdo. Raquel también está muy interesada por conocer la historia de nuestra familia. Pero, Juanjo, ¿no querrás que te cuente todo lo que sé de mi familia? Ah, bueno, es que hay cosas que son muy, muy personales, ¿sabes? Yo creo que lo que a ti más te interesa saber es lo de los 5 suspensos. Claro, ya me lo imaginaba, es por eso por lo que me han traído aquí. Pero que conste que no estoy desequilibrado, ni tengo problemas extraños de personalidad, ni traumas, ni nada por el estilo. Creo que soy un niño normal y corriente, y lo que he hecho solo podría hacerlo un niño normal y corriente. A mi padre siempre se le ha dado muy bien trabajar con las manos.
Tu padre es un manitas, suele decirme a menudo mi abuela Ramona. Lo es desde pequeño. Cualquier cosa que se estropeaba en casa, él arreglaba. En eso mi padre y yo no nos parecemos. Yo soy todo lo contrario, es decir, un manazas. Todo lo que toco lo estropeo. Si por ejemplo se para un reloj y yo trato de arreglarlo, es seguro que el reloj acabará en la basura sin remedio. Tengo claro que yo no podré abrirme camino en el mundo con las manos, pero espero poder hacerlo con la cabeza. Te cuento esto, Juanjo, porque yo creo que mi padre era feliz con su pequeño taller de carpintero. Se sentía a gusto en aquel barrio de la periferia, a pesar de que el piso donde vivíamos era muy pequeño, a pesar de que trabajaba un montón de horas al día, a pesar de que ganaba lo justo para ir tirando. Los domingos solían venir a comer a casa los abuelos. Un domingo, mis abuelos Diego y Carmela, es decir, mis abuelos maternos, y al siguiente mis abuelos Benito y Ramona, es decir, mis abuelos paternos, otras veces éramos nosotros los que íbamos a comer a casa de los abuelos. Mi abuelo Benito, me parece que no te lo he dicho todavía, era cajero de un banco muy importante cuando se jubiló. Me ha contado a mí que por sus dedos han pasado millones y millones de pesetas. No sé si será por eso, pero tiene unas manos finas, blancas, con dedos muy largos. Es como si los dedos se le hubiesen alargado de tanto contar billetes. A veces, mi abuelo Benito se quedaba mirando las manos grandes, fuertes y encallecidas de mi padre. «Ay, hijo mío, qué manos», suspiraba. «Si me hubieses hecho caso a mí cuando te aconsejé hacer oposiciones a banca, pero tú en aquella época estabas empeñado en ser bailarín y ahora fíjate en lo que te has convertido. En carpintero», le respondía a mi padre. «No veo qué tiene de malo ser carpintero». «No, nada. Si hay gente que gana mucho dinero con esas cosas. En unos años se hacen de oro y luego se dedican a controlar sus negocios como señoritos». Pero yo no quiero ser un señorito. Mi abuela Ramona, aunque era muy prudente, de vez en cuando también terciaba en la conversación. «Tu padre tiene razón», decía. «Llevas más de 10 años con esa carpintería y seguís como el primer día». «No creas, mamá». Mi padre trataba de convencerlos de que las cosas no eran como el primer día. «Ya hemos pagado todas las letras del piso y además he comprado el local de la carpintería. Pero te estás dejando la vida en ese tallercito. Todos nos dejamos la vida en algún sitio. Lo que quiero decir es que aún eres joven, pero ¿qué pasará cuando te hagas mayor?». Yo sé que a mi padre no le gustaba nada hablar de esos asuntos y cuando los demás lo sacaban, él acababa de mal humor, viendo un partido de fútbol por la tele. A mi padre no le gusta el fútbol, pero cuando está enfadado siempre se pone a ver un partido. Tiene varios partidos grabados en video y siempre ve los mismos una y otra vez. Se lo sabe ya de memoria. Mi madre se lo reprocha. «Estás como una cabra», le dice. Yo no creo que mi padre esté como una cabra, porque lo cierto es que cuando se pone a ver el partido está muy enfadado y cuando termina se le ha pasado el enfado por completo. ¿Qué? ¿Que se lo vas a recomendar a alguno de tus pacientes? Mira tú, ¿por dónde? A lo mejor mi padre debería haber sido psicólogo, como tú, pero creo que la psicología nunca estuvo en la lista de sus preferencias. Las discusiones con mi abuelo Diego y mi abuela Carmela eran mucho peor, muchísimo peor. «Mi hija y mis nietos se merecen algo mejor», era la frase preferida de mi abuelo Diego. Mi padre se tapaba la boca con una mano y entre dientes murmuraba: «Ya habló el chusquero». «¿Qué dices?». «No, nada. Que a su hija y a sus nietos, como usted dice, nunca les ha faltado de comer y siempre han tenido ropa con la que vestirse». «Pero no solo está la comida y el vestido», intervenía mi abuela Carmela. «Las personas, ¿cómo decirte? Algunas personas necesitan algo más. Algo que no puede salir de un taller sucho de carpintería», añadió mi abuelo resuelto. «¿Acaso es mejor un uniforme de sargento chusquero que un taller sucho de carpintería?», estallaba mi padre. Cuando mi padre decía alguna frase como esta, el follón que se montaba en casa era de los gordos, porque entonces intervenía también mi madre, quien le recriminaba a mi padre por lo que ella llamaba falta de respeto hacia sus padres. ¿Te lo imaginas, verdad, Juanjo? Mi padre, claro, agarraba un video y se ponía a ver un partido de fútbol. Mi abuelo Diego, cuando se calmaba un poco, como es un forofo de fútbol, se sentaba también a ver el partido. ¿De cuándo es ese partido?
del Mundial de Argentina. ¿Y no tienes algo más reciente? Sí, pero este me gusta más. Yo creo que a mi madre no le gustaba ser la mujer de un sencillo y humilde carpintero. Es duro reconocer estas cosas, Juanjo, te lo aseguro. Uno siempre piensa que sus padres son una misma cosa, como si formasen un bloque compacto, sin ninguna grieta. Pero me he dado cuenta de que no es así. Mi padre es una cosa y mi madre es otra, y de bloque compacto, nada. ¿Dices que es lógico que sea así? Yo no lo niego. Si un psicólogo como tú lo dices, será verdad. Yo lo único que quiero decirte es que los niños, sobre todo cuando somos pequeños, pensamos que nuestro padre y nuestra madre forman un bloque. No creo que la palabra bloque sea la más correcta, pero es la que se me ha metido en la cabeza. Y cuando trato de explicártelo, siempre me sale un bloque. Suena fuerte, ¿verdad? Pero cuando se marchaban los abuelos y mi padre y mi madre se ponían a discutir, comprendía que no eran un bloque, sino dos bloques. Y dale con el bloque. ¿Tú me entiendes, Juanjo? Pues eso es lo que quería decir. Yo nunca me he quejado de nada, gritaba mi madre. Tú no te quejas, pero en el fondo estás de acuerdo con ellos, gritaba también mi padre. Mis padres también, los tuyos, quieren lo mejor para nosotros. ¿Es que no puedes entenderlo? Claro que lo entiendo, pero ¿por qué no nos dejan a nosotros decidir lo que es mejor y lo que es peor? Yo en estas ocasiones solía refugiarme con mis hermanos, o bien me encerraba en mi habitación, que compartía con Julio, o bien en la de Conchi. Mis hermanos siempre me decían lo mismo. No te preocupes, Tomás. Ya sabes que los enfados de papá y mamá duran poco, dentro de un rato ya se les habrá pasado. En eso tenían razón mis hermanos. Mis padres se enfadaban de vez en cuando, como todos los padres del mundo, pero se les pasa pronto el enfado. Al cabo de una hora o de dos, ya ni se acuerdan de la discusión. Un día vinieron a comer mis tíos Jacinto y Elvira. A mí me gusta mucho que vengan mis tíos o que vayamos nosotros a su casa, aunque esto último suceda pocas veces. Mis tíos tienen una casa preciosa en un barrio precioso. Al menos eso piensa toda mi familia. Yo, si te digo la verdad, quiero que se trata de una casa normal y corriente en un barrio que no tiene ni un solo árbol y que está lleno de cagadas de perro. Eso sí, tía Elvira tiene la casa de punta en blanco. Los suelos parecen espejos y los muebles brillan tanto que parece que tienen luces por dentro de la madera. Además hay figuras de porcelana por todas partes, figuras que por lo visto son muy caras. Por eso son ellos los que suelen venir a nuestra casa. La última vez que estuvimos en la suya, yo me cargué sin darme cuenta un caballo que saltaba un tronco en un árbol. A mí me parecía horroroso aquel caballo, pero tía Elvira se quedó pálida al ver los trozos desparramados por el suelo. Y menuda bronca me echó mi madre. Mi padre trató de arreglar las cosas. Me llevo los trozos del caballo y te los pego con una cola de contacto que tengo en el taller, dijo. Te quedará como nuevo. No sé por qué tía Elvira no quiso que mi padre le arreglase el caballo. Con las manitas que es, seguro que le habría quedado perfecto. Pues te decía, Juanjo, que un día vinieron a comer mis tíos a casa. Yo lo paso muy bien con mi prima Raquel, que es de mi edad y tiene gustos parecidos a los míos. Ella de mayor quiere ser astrofísica y escritora. Pues ese día, mientras comíamos, mi tío Jacinto le dijo algo a mi padre. Cuando veníamos me he fijado en la zona comercial donde tienes el taller. Han cambiado algunos negocios. ¿A qué te refieres?, le preguntó mi padre. Si no recuerdo mal, antes había un almacén de frutas. Sí, los dueños lo han cerrado y han abierto un bar de copas para gente joven. ¿Cómo se llaman estos sitios? ¿Un pub? ¿Eso es? Y un poco más abajo había una casa de persianas y toldos. Sí, también la han cerrado y han abierto otro bar. ¿Y qué me dices de la ferretería? Pues lo mismo. ¿Y la fontanería? Ahora que lo dices, acaban de convertirla también en un bar de copas. Sí, es cierto, muchos locales se han convertido en bares últimamente. Además, no puedes imaginarte qué nombres tan chocantes buscan. Cuarta bocamanga, a la izquierda, estropajo de zanahoria, que me caigo de culo. Tú sí que te caerás de culo si supieses el negocio que son ese tipo de locales. Yo que tú, no me lo pensaba dos veces. Cerraba la carpintería y convertía el local en un pub. El sitio se ha puesto de moda,
No hay que gastarse mucho dinero, nada de decoraciones ostentosas, nada de lujos innecesarios, una barra bien grande y música a todo volumen es lo que los jóvenes buscan. Así empezó todo, Juanjo. ¿Qué? ¿Que ya es la hora? Bueno, pues voy, pues me voy. Sí, claro, volveré la semana que viene. Como tú digas. Yo he prometido a mis padres que vendría. Sí, una vez a la semana. Oye, dime solo una cosa. ¿Tendré que venir durante muchas semanas? Ah, no lo sabes todavía. Bueno, pues hasta la semana que viene. Y me alegro mucho de conocerte, Juanjo.